Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, repita conmigo, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de poder estar en tu casa. Señor, bendice esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que tú has hablado, Señor, a mi corazón, que sea de bendición en esta hora para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Permite que esta palabra encuentre hoy corazones dispuestos, corazones receptivos, Señor, a este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, Dios les pague, pueden tomar sus lugares. Y antes de comenzar, quiero advertirle algo, ¿verdad? No se asuste. Yo creo que esta predicación, hermano, va a estar un poquito larguita, para que se prepare y que me tenga paciencia. No se me vaya usted ahí a desesperar. Hay varios elementos aquí muy importantes que quiero yo poder externarle en esta hora. Y mire, vamos comenzando con nuestra base bíblica que acabamos de leer. En el segundo libro de Samuel hay muchas historias interesantes, importantes, pero una de ellas es la que comienza en el capítulo 11, donde nos habla acerca del rey David. Y la semana pasada, el día domingo que predicaba nuestro hermano Armando, ¿alguien se acuerda cómo se llamó en la predicación de nuestro hermano Armando? ¿Quién se acuerda? Aquí Dieguito ya lo dijo. ¿Alguien más? A ver. Así, hay dos que se lo saben. ¿Alguien más se acuerda? Amén. Van 13. No lo hice fuerte porque después van a salir más, ¿verdad? Se llamó licencia para pecar. Se llamó. Él se acordó de la imagen ahí, el meme, ¿no? Ahí con la... Y en la predicación nuestro hermano Armando mencionó un poco acerca de la historia de David. Y siempre ha sido una historia que me gusta mucho, David. Pero al escuchar la predicación de Armando, se me quedó ahí como dicen por ahí, el hamstercito trabajando. Y en la semana Dios me dio esta predicación, esta palabra que quiero yo compartir con ustedes, hermano, que está basada un poco en la historia de David. ¿Cuántos conocen a David? La historia de David. Es tan famoso que dice uno: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ni sabemos si la cantaba David, ¿verdad? Pero así dice la canción y uno lo da por hecho. Bueno, vamos a hablar de la historia de David. Y quiero que nos traslademos, quiero que viaje usted conmigo en ese momento. Nos vamos a trasladar, vamos a irnos un ratito de Culiacán y nos vamos a trasladar hasta una nación donde su rey era David. Una nación que se encontraba en un momento maravilloso, donde había riqueza, había éxito, había prosperidad, había todo lo mejor, todo lo bueno que podía haber. Pero en este versículo que leímos ahorita nos revela algo importante. Dice: aconteció el año siguiente. Ponme el versículo, por favor, Yuri, de nuevo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Quién salía a la guerra? Dice ahí. Los reyes salían a la guerra. Y David era un rey. ¿Estamos de acuerdo? De manera que a David le correspondía salir. Y es que había un tiempo que, precisamente de acuerdo a lo que dicen los historiadores, era en la época de primavera. Había un tiempo en el que los reyes, era el tiempo de la batalla, era el tiempo de la estrategia. Probablemente, quizá por las cuestiones del clima, no podían en todo el año haber guerras o luchas. Había un momento especial en el que se desarrollaban. Pues este momento llegó. Y nos dice el versículo que David envió a Joab, que era uno de sus generales más importantes, con él a sus siervos y a todo Israel. Es decir, todo el ejército de Israel estaba en la guerra. Pero encontramos aquí algo muy importante y muy revelador. Dice este versículo a terminar. Hay una frase que lo cambia todo. Dice: pero David, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Y quiero que eso nos quede muy claro. Todos los reyes tenían que estar ¿dónde? En la guerra, peleando. Pero David se quedó
en Jerusalén. Mientras su ejército estaba en el frente de la batalla, el rey estaba en el palacio. Y esta sencilla razón o este hecho tan insignificante, podríamos pensarlo nosotros, hermano, es lo que da pie, es lo que desencadena un sinnúmero de consecuencias que ahorita usted va a ver juntamente conmigo. Al mensaje del día de hoy le he puesto como nombre las mentiras del pecado. Repítalo conmigo, las mentiras. Voltee con su vecino y dígale: las mentiras del pecado. Porque antes de que el pecado nos destruya, porque el pecado destruye, ¿cuántos dicen amén? El pecado, antes de destruirnos, nos engaña, es decir, nos seduce y nos dice algunas mentiras que pueden ser muy lógicas en el momento, pero que no dejan de ser otra cosa que una mentira. Y una mentira no es otra cosa más que algo que no es real, algo que no es cierto. Y para entender, hermanos, qué son estas mentiras, primero debemos entender qué es el pecado. Nuestro hermano Armando en su predicación del domingo nos hablaba de la definición del pecado. ¿Alguien se acuerda cuál era? No es examen, ¿verdad? Pero la definición así etimológica de pecado es errar al blanco. Es decir, yo tenía que hacer esto y no lo hice, me desvié. El pecado es cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que se desvía de ese centro, que se desvía de Dios. Esa es su definición. Ahora, todos aquí hemos pecado. Levante la mano el que ha pecado. Algunos valientes no la levantaron. Miren qué bendición, ¿verdad? Tenemos algunos santos aquí, Dios los bendiga. Pero hermanos, todos nosotros hemos pecado, hemos errado, hemos fallado. Por eso dice Romanos que todos somos pecadores. Todos nosotros somos faltos, hemos pecado, hemos desobedecido. Y el pecado, para convencernos, nos dice esas mentiras, para convencernos de seguir fallando. Y hoy vamos a ver 3 mentiras del pecado y lo vamos a ver de acuerdo a la historia de David. Y quiero que me tenga paciencia porque esta historia es una historia muy extensa. Estuve a punto de partirla en 2, pero quiero aprovechar y decirle todo hoy porque quizás Dios quiera que hoy usted lo escuche. La primera mentira del pecado, escuche muy bien. La primera mentira del pecado es esta. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Esa es la primera mentira del pecado. Solo será una vez. Esta mentira es un poco sutil, quizás no suena tan agresiva, pero qué dañina es, cómo lastima. Y vamos a ver esto con la historia de David. Acabamos de leer que David, cuando todos tenían que estar en la guerra, decidió quedarse en el palacio. Y dice la palabra en el mismo segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 2, dice que David, una vez que se levantó de sus aposentos, subió a la azotea del palacio. Y mientras andaba David por la azotea del palacio contemplando lo hermoso que era Jerusalén, de pronto dice que observó a una mujer que se estaba bañando. Y la vio David, y David la codició, se le hizo hermosa. Y ahí empezó a nacer en su corazón algo tan inocente, podría ser como una mirada. Pero así empieza el pecado. Muchas veces una miradita basta para que inicie. Y si recordamos, dice que David estaba en la azotea de su palacio. Las azoteas en ese tiempo antiguo eran lugares que se utilizaban como un espacio privado. Y la Biblia, cuando nos narra esta, nos habla como diciendo que para David fue algo normal o ordinario, es decir, voy a salir a mi azotea, voy a dar la vuelta. Y mientras estaba ahí, su vista alcanzó a ver algo. Hermanos, la tentación, el pecado, está en lo ordinario, está en el día a día.
No ocupa usted batallar mucho para pecar, ¿o sí? No, hermano, es lo más facilito pecar. Cualquier momentito se puede aprovechar y ahí está pecando uno. No ocupa mucho esfuerzo. Y luego a algunos se les da muy natural, Padre Cristo, ¿eh? No hay un esfuerzo que tengamos que hacer. Pero en esta historia de David, esta escena comienza primero con una observación. Dice que David vio a esta mujer y quizás, fíjese muy bien lo que le voy a decir, y este era un consejo que me daba el pastor que a mí me bautizó. Me decía el pastor: la primera mirada la perdona Dios, decía él. Porque es inevitable que uno de pronto pueda ver algo que no debemos de ver. Y no hablo solamente en la calle, en algún lugar, hasta en el teléfono, Padre Cristo. De pronto uno le dio para abajo nomás y salió algo ahí que no debíamos de ver. Y a lo mejor esa primer vista Dios puede perdonarlo, pero algunos ahí se quedan, Padre Cristo. O algunos le dieron para abajo y ya que ven que no hay nadie, se regresan otra vez para seguirlo viendo. Ahí es donde empieza, hermano, empieza a nacer, se empieza a gestar el pecado. Porque David vio a aquella mujer, y yo me imagino que no era la única mujer que quizás se bañaba en esa hora o en ese momento, pero esa mujer David la vio y como que no quitó la mirada, ahí se quedó. Y hasta buscó una forma de acomodarse para ver mejor. Qué bueno que no había teléfono Xiaomi, porque sacan el zoom por 100 ahí para... No hay, pero ahí estuvo él, mantuvo su vista. Y escuche esto, la vista lo que provocó fue que empezara a nacer en el corazón de David una codicia, que empezara a nacer en el corazón de David una intención de algo más. Y como David era el rey y tenía la autoridad, de pronto mandó a uno de sus criados y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que me investigues quién es esa mujer y dónde vive. Y como era el rey y se tenía que obedecer su palabra, alguien fue y le investigó y le dijo: ¿sabes qué? Esta mujer se llama Betsabé, vive en tal lugar, así, 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 así. Y le dijo David: quiero que me la traigan. Ve hasta dónde lo llevó una mirada. Y fueron por Betsabé, la trajeron hasta donde estaba David. Y la Biblia dice que David sostuvo relaciones con Betsabé de una mirada. Pero resulta que David cayó en esta primer mentira. Que la primer mentira, ¿alguien se acuerda cuál era? Solo una vez. David pensó: nomás una vez, hombre, pa. Decían mucho en el rancho, y escuchaba la frase que decían: una canita al aire, decían la gente, como que nomás una vez. No sé si usted ha escuchado a alguien que al pecar dice: no, nomás fue una vez, como diciendo, tratando de justificarse. O no sé si usted lo dijo, ¿verdad? ¿Quién sabe, Padre Cristo? Pues esto dijo David. David pensó que sería solamente una vez. Pero la Biblia no especifica esto que le voy a decir, déjeme aclarárselo. Pero yo me imagino que no solamente esa noche estuvo David con Betsabé. Porque resulta que el esposo de Betsabé era un soldado. ¿Y sabe usted dónde estaba el soldado? En la guerra. Así que David la tenía solita y David aprovechó. Pero el problema estuvo que esta mentira se descubre muy rápido, porque resulta que Betsabé quedó embarazada. Y Betsabé va con el rey y le dice: ¿sabes qué, rey? Pues tenemos un problema. Estoy embarazada y pues el que estoy esperando no es de mi esposo. ¿Cuánto tiempo tarda una mujer en darse cuenta que está embarazada? No es un día, no es una semana. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tenía David ahí pecando? Para que vea que no fue de la noche a la mañana. Y en todo ese tiempo su esposo no había venido de la guerra, porque en aquel tiempo las guerras duraban meses, hermanos, duraban mucho tiempo. Y aquí es cuando la mentira de solo una vez que David tuvo, que David pensó, se empezó a desmoronar y lo empezó a llevar a cometer más pecados. Hermano, es imposible cometer un pecado. Voltee con el que está a su lado, por favor, y diga: si lo es imposible, que nomás sea uno. Porque ese pecado nos lleva
a otro. Le voy a poner un ejemplo. De pronto a uno se le hace fácil y echa una mentira piadosa, ¿verdad? Así se le dice, pero igual son mentiras. Pero de pronto esa persona que le echaste la mentira, pues le dijo a alguien más. Y para mantener la mentira ahora ocupas echar otra mentira. Y para que te crean ahora ocupas ponerle más salsa a los tacos para que sea más. Y después termina uno en tantas broncas, hermano, por cosas tan insignificantes, ¿verdad? Pues lo mismo le estaba pasando a David. Y aquí es cuando David, fíjese muy bien, no solamente cometió un pecado, que era el adulterio por tener relaciones con una persona que no le correspondía, sino que la Biblia nos empieza a decir cómo empezó a trascender el pecado de David. Porque lo que hizo David cuando Betsabé le dice que está embarazada, muy inteligente, David dice: voy a mandar traer a Urías, que es el esposo de Betsabé, y le voy a decir: ¿sabes qué? Llevas muchos meses en la guerra, tómate unos días para que estés en tu casa con tu esposa. Y David dijo: va a estar en su casa, van a tener relaciones, y cuando nazca el hijo nadie va a saber que fue mío. Hermano, el pecado nos hace creer que somos tan inteligentes, de encontrar formas de ocultarlo, de encontrar formas de que nadie se dé cuenta. Y resulta que mandó David cartas a Joab, que era el que estaba al frente de la batalla, y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que me mandes a Urías para que se regrese. Y Urías llega y se presenta ante el rey, y David le dice: ¿sabes qué, Urías? Has trabajado mucho, has peleado demasiado en estos meses, vete unos días a tu casa, descansa, disfruta a tu esposa. Y David se mete bien a gusto, contento, diciendo: ya la hice, así como que ya me libré. Pero resulta que Urías era más fiel que David, porque David, siendo el rey, tenía que estar en la guerra y no lo hizo. ¿Sabe qué hizo Urías al salir del palacio? Se quedó en la puerta del palacio, no se fue a su casa. Y la gente le decía: ¿por qué no te vas a tu casa? Y le decía: ¿cómo voy a irme a descansar tranquilamente en mi casa cuando mis hermanos allá están dando la vida? Y al día siguiente David despertó con tanta alegría, porque ya había ocultado su pecado, cuando le llegó la primera notificación del Face que Urías se había quedado afuera del palacio toda la noche. Y se quedó preocupado David, dijo: ¿cómo le voy a hacer? Y hermano, David intentó, de muchas maneras hacer que Urías se fuera a su casa, pero no lo logró. Y una vez que David se dio cuenta que no lo iba a lograr, toma una decisión muy extrema. David, siendo el rey y teniendo la autoridad, decide acabar con la vida de Urías para seguir ocultando su pecado. Y hace una carta dirigida al comandante llamado Joab, y se la da a Urías selladita y le dice: quiero que le lleves esta carta a Joab. Y Urías va muy contento porque está cumpliendo la voluntad del rey, cuando no sabe que en sus manos lleva su misma sentencia de muerte. Y llega con Joab y se la entrega. Y cuando Joab abre aquella carta y lee, me imagino que volteó a ver a Urías como diciendo: no sabes lo que está pasando. Y David pidió que Urías lo pusieran en lo más duro de la batalla, en la parte más difícil, para acabar con su vida. ¿Y sabe que usted qué fue lo que pasó? Urías perdió la vida. Murió en el campo de batalla. ¿Se da cuenta la frialdad de David? ¿Cómo se le puede decir a una persona que actúa de esa manera? No sé, con tanta malicia, con tanta saña, no sé qué palabra poder utilizar, que usó su autoridad como rey para matar a alguien sin mancharse las manos. Él buscó la manera de ocultar su pecado como de un accidente de guerra. Y finalmente, cuando Urías murió, David se salió con la suya y David se termina casando con Betsabé. Vayas imaginando la novela ahí en su mente, vayas imaginando todo esto. Hermano, escuche muy bien, hermano y amigo. La mentira, el pecado nunca va a ser algo que nomás sea una vez. El pecado siempre nos va a llevar a más. No subestimes el pecado. Fue una miradita,
Pero esa mirada después provoca reacciones, decisiones. La decisión exige encubrir, ocultar. Y ese encubrimiento, hermano, nos lleva a la manipulación. Y escuche esto, David no comenzó siendo un asesino. No fue su primer pecado. Su primer pecado fue ver lo que no debía de ver. Pero por empezar así, terminó cometiendo adulterio, mintiendo, terminó como asesino. Ve hasta dónde trasladó todo esto. Hermano y amigo, el pecado siempre te llevará más lejos de lo que tú querías ir. Cuando alguien va a pecar, se imagina un mundo de fantasía. Voy a hacer esto y no va a pasar nada. Nomás esta vez y ya. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, estamos cayendo en la primera mentira del pecado. Y aquí voy con la segunda mentira. Quiero que lo repita también y que me acompañe en esta segunda mentira. 1, 2, 3. Cuando alguien peca, busca el momento más oscuro, el momento más secreto, el momento de más intimidad, el lugar más adecuado, porque no queremos que alguien se entere de lo que acabo de hacer. Y el pecado, la segunda mentira que utiliza es decirnos, nadie lo va a saber. ¿Qué cree usted que David pensó en todo su plan maquiavélico? Él pensó que nadie se iba a enterar. Él pensó que nadie iba a sospechar que el hijo de Betsabé era de él. Él pensó que nadie iba a sospechar que él había matado a Urías. Él pensó que nadie iba a sospechar cuando se casara con Betsabé que fue su intención desde un principio. Y de la misma manera, cuando usted y yo pecamos, voltee con el que está a su lado y mírelo así como con cara de que conoce sus pecados. Cuando pecamos, el pecado nos convence de que nadie lo va a saber. Y para David, hermano, Urías ya estaba muerto, Betsabé ya estaba en el palacio, y David pudo pensar que el problema estaba resuelto, que el secreto estaba guardado. Él empezó a crecer la pancita a Betsabé, y David estaba emocionado como un niño chiquito porque iba a tener a un hijo. Estaba contento, estaba emocionado, y quizá David de pronto respiró muy aliviado y dijo, nadie lo supo, así como con una maldad. Qué trucha soy, qué inteligente, nadie se dio cuenta de lo que hice. No, hombre, este cerebro que tengo. Ve hasta dónde nos lleva el engaño, hermano, del pecado. Pero resulta que hay alguien, escucha esto, que siempre va a saber todo lo que tú haces. Hay alguien de quien no nos podemos ocultar. Y el capítulo siguiente, en el capítulo 12, nos comienza diciendo la palabra que Dios envía a un profeta llamado Natán a que vaya con David. Los profetas, hermanos, tenían autoridad de parte de Dios para poder dar mensaje al pueblo. Y quiero leerle cómo llegó Natán y cómo se acercó. Dice que Jehová envió a Natán a David, y vino a él diciéndole, David, había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que solo una. Repita conmigo, una. Que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para darle un guiso al caminante, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, que nomás tenía una, y la preparó para aquel hombre que había venido. Si usted recuerda, David antes de ser rey, ¿qué fue David? Fue pastor de ovejas. Natán le habló de ovejas, porque era el idioma de David. David estaba entendiendo lo que estaba pasando. La Biblia dice que David, cuando un oso venía a atacar a sus ovejas, ¿sabe qué hacía David?
se peleaba a puño limpio con los osos, con los leones, por proteger sus ovejas. Y cuando David escucha esta historia, dice que David se encendió en furor y dijo: ese hombre es digno de la muerte, dijo, y que pague 4 veces más por lo que hizo. Y lo dijo así enojado. Y en ese momento Natán el profeta voltea a verlo a los ojos y le dice: tú eres ese hombre. Se desmoronó la mentira. Se quebró el corazón de David en 1000 pedazos. Porque él había pensado que nadie jamás iba a dar cuenta de lo que había hecho. Pero resulta que había alguien que estuvo muy presente, que estuvo en todo momento viendo lo que David estaba haciendo. Hermano y amigo, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. No hay nada que podamos hacer en lo secreto y que Él no se entere. No hay nada que podamos mantener encerrado en un lugar sin que Dios no lo sepa. Y muchos de nosotros vivimos una vida de secretos. Y podemos venir a la iglesia y nos pueden ver aquí muy bien y todo, pero en la intimidad tenemos secretos que estamos guardando, que estamos ocultando, que estamos ahí enterrando para que nadie sepa, para que nadie se dé cuenta. Pero escucha esto, esa es una mentira del pecado. Tarde o temprano el pecado va a trascender y el pecado saldrá a la luz. Va a salir. Esta historia, hermano, nos recuerda que Dios, que escuche esto, Dios puede utilizar a hombres para revelar tu pecado. Y no solamente hablo de hombres que a lo mejor invitamos de pronto a un evangelista. Dios puede usar a cualquier persona para revelarle lo que alguien está usando. Dios puede usar tu conciencia. Dios puede usar la escritura. Dios puede ser un hermano de la iglesia. Dios puede utilizar a quien Él quiera. David intentó manipular la realidad, pero hermano, la verdad tarde o temprano sale a la luz. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. No hay nada que el hombre haga que pueda quedar impune para siempre. Y escuche esta frase que tengo para usted: lo que haces en la azotea, Dios lo expondrá en público. Lo que haces en tu recámara, lo que haces cuando estás a solas, Dios lo sabe. Y si Dios quiere, lo va a exponer. Esta es la segunda mentira del pecado. Nadie lo va a saber. Si se da cuenta, David cayó en las dos redondito. La primera mentira, ¿cuál era? Solo será una vez. ¿Cuánto pecó David? La segunda mentira, nadie lo va a saber. Ve hasta dónde llegó David. Y la tercera mentira, quiero que la repita conmigo también. 1, 2, 3. Cuando alguien peca y acaban de cometer el pecado, uno espera que en el momento de pecar como que caiga un rayo del cielo y nos queme y nos destruya ahí. Pero como no pasó nada, dice uno: pues sigo vivo. Pues yo creo que es mentira lo que dicen los hermanos, que el pecado y que esto. Porque aparentemente, hermano, no pasa nada. Eso es lo que el diablo nos dice: peca, hazlo, no va a pasar nada. No te va a pasar nada. ¿Recuerda usted lo que el diablo le decía a Adán y Eva en el Edén? Coman de ese fruto, no te vas a morir, no va a pasar nada. Esa era la mentira. Y esta es la mentira, yo creo que más peligrosa de las tres. Porque uno puede llegar a pensar: es que no le estoy haciendo nada a nadie con lo que yo hago. Yo, es mi vida, no pasa nada. David pensó que no pasaba nada después de haber pecado tanto. Él pensó como que ya había quedado todo ahí. Y escuche esto que le voy a decir, porque es muy revelador y es muy importante y a algunos no les va a gustar. El pecado, aunque sea perdonado, tiene consecuencias.
Aún si usted pecó y aún si usted se arrepintió, ese pecado va a traer consecuencias que usted tiene que sufrirlas como un resultado de nuestro mismo pecado. Qué fácil sería decir me arrepentí y ya me libré de las consecuencias. No, hermano, aún el pecado que es perdonado tiene consecuencias. Y escuche, cuando Natán va con David y le dice, ¿sabes que tú eres ese hombre? El mismo profeta le da su sentencia y le da las consecuencias. En el versículo 10 del mismo capítulo 12 le dice el profeta, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, le dijo. Y luego le dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, le dijo Dios. Hermano, David en ese momento, al sentirse descubierto, aún no se imaginaba hasta dónde iban a llegar sus consecuencias. ¿Y sabe cuál fue la primera consecuencia? Que el hijo que tuvo David y Betsabé, después de nacer, murió. Toda la emoción, todo el contentamiento que pudo haber tenido David, ahí quedó. Ahí empezó la primer consecuencia de su pecado. Yo me imagino que cuando esto pasó, David entendió que lo que le estaba pasando es solamente un resultado de sus acciones. Y escuche esto, hermano, muchas veces le queremos echar la culpa al diablo, pero lo que nos está pasando es un resultado de nuestras acciones, de nuestro pecado. Y ni modo, nos toca aceptarlo, porque es una consecuencia. Pero no fue la única consecuencia de David, sino que después entró otra consecuencia. David tenía otros hijos con diferentes mujeres, y había un hijo llamado Amnón, el cual se enamoró de su media hermana llamada Tamar. Y dice la Biblia, no voy a entrar en muchos detalles, que Amnón se enamoró, se obsesionó tanto con Tamar que terminó forzándola que estuviera con él. Sus propios hijos. Y no acaba ahí. Su hijo Absalón, que era de los mayores, cuando se enteró lo que había hecho Amnón con Tamar, dijo, esto no se va a quedar así. Y su hijo Absalón planeó una estrategia, un plan macabro para acabar con la vida de su hermano Amnón. Lo mató. Y eso no acaba ahí, sino que el mismo Absalón, siendo hijo de David, intentó derrocar a su padre, es decir, él quería que su papá dejara de ser el rey para él convertirse en rey. Y aún siendo hijo de David, Absalón buscó la manera de quitar a su padre del trono para quedarse él. Y esto no acaba ahí, hubo una consecuencia más. Porque cuando esta guerra terminó, Joab, uno de los generales de David, terminó matando a Absalón, hijo de David. De manera que no pasa nada, que el pecado nos dice, se convirtió en décadas de dolor familiar, se convirtió en guerra, se convirtió en muerte, porque el pecado tarde o temprano nos va a pasar factura. El pecado tarde o temprano va a venir a reclamar lo que le pertenece, porque aquel que peca le da una autoridad al pecado sobre nuestra vida. Hermano, el placer del pecado dura unos minutos, pero sus consecuencias duran una generación. Y esa mentira del pecado que no pasa nada, oh hermano, es la más tremenda, porque muchos de nosotros nos tocó tener que asumir las consecuencias de nuestro pecado. Nos tocó tener que sufrir nuestras consecuencias. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones, porque no actuamos bien, porque caímos en las mentiras del pecado, porque creímos que solamente sería una vez, porque creímos que nadie lo iba a saber, o porque creímos que no pasaba nada. El pecado nos engañó, el pecado nos sedujo. Pero si yo terminara esta historia aquí, nos íbamos a ir muy tristes todos, porque es una historia triste y muy trágica. Pero déjame decirte que la historia de David no termina así, termina diferente. Cuando Natán va con David y lo confronta,
Cuando Natán le dice: ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. Cuando David se sintió acorralado, cuando se sintió débil, cuando se sintió desnudo, David pudo haberse excusado, como lo hizo Eva cuando lo engañó la serpiente, echándole la culpa a la serpiente, o como lo hizo Adán, echándole la culpa a la mujer. David pudo haberse excusado y pudo haber dicho: es que Urías descuidaba a su esposa. O pudo haber inventado cualquier cosa para excusarse. Y sabe una cosa: la primera reacción del ser humano cuando somos descubiertas es excusarnos, es culpar a alguien más, es culpar a la circunstancia, es culpar a otras cosas, no aceptar. Pero ¿sabe qué hizo David cuando se confrontó su vida con el pecado? Cuando solamente quedó la verdad. Cuando David se dio cuenta de lo que estaba pasando, David le dijo al profeta: ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. Pequé, fallé, lo hice mal. Y hay un salmo en la Biblia, el Salmo 32, que David lo escribió justo cuando Natán acababa de hablar con él. Y quiero leerle algunos versículos de lo que dice el Salmo 32. Dice David: mientras callé, mis huesos se envejecieron, mi verdor se volvió en sequedad. ¿Sabe usted cómo se sentía David? David se estaba secando por dentro, porque el callar ese pecado, el tratar de ocultarlo, lejos de traerle un beneficio, le estaba trayendo un mal. Se estaba desmoronando por dentro, se estaba pudriendo su corazón, se estaba desgajando por dentro. Y ahí es en ese momento cuando David empieza a mencionar algunos versículos, en el Salmo 51, y David empieza a decir: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lávame todo mi ser y seré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes caer de nuevo en lo malo. No me apartes de ti y no quites en mí tu Santo Espíritu. Aquí podemos ver a un hombre que es cierto que pecó, es cierto que falló, pero hermano, en ese momento David entendía que era momento de arrepentirse, pero un arrepentimiento real. Y escucha esto, hermano: hoy quizás no está Natán aquí, hoy no está David aquí, pero muchos de nosotros, déjame decirte, ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, por esa mentira que has venido ocultando, por eso que haces en lo secreto, por esa amargura que no has querido soltar, por esa doble vida que has estado viviendo. Pero ¿sabes algo? Cuando alguien vive de esta manera, es algo agotador, es algo cansado. Y sabes una cosa: Dios ha visto ese cansancio, Dios se ha visto ese dolor. Yo sé que hay alguien que se siente cansado de sonreír, que todo está bien, cuando por dentro nos estamos secando, cuando por dentro nos estamos desboronando. Cuando alguien tiene miedo a que el teléfono suene, o que alguien le haga esa pregunta que va a desencadenar todo. Déjame decirte que el pecado nos convierte en un esclavo. El pecado nos esclaviza. Y cuando David le pide y le dice: quítame esta mancha, es porque David reconoce que él no se puede limpiar solo. Es porque David reconoce que por más que él quiera hacer algo, no puede arrancar ese pecado. Necesitamos de Dios, hermano. Necesitamos de Dios, amigo. Él es el único que puede cambiar esa mancha del pecado. Es el único que la puede limpiar. Aleluya. Y cuando David clama y le dice: Dios mío, cambia todo mi ser, dame un corazón nuevo. David no le estaba pidiendo nada más un toquecito. David le decía: saca eso de mí, porque ya no puedo más. David estaba siendo consumido. Y déjame decirte esto: lo que salvó a David fue esta reacción. No se justificó, no culpó a Betsabé. Él se quebró y dijo: he pecado contra Jehová. Hermano, tu futuro, escucha esto, no se decide por si caíste o no. Se decide por lo que vas a empezar a hacer a partir del día de hoy.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a justificarte? ¿Vas a culpar a alguien más por lo que te está pasando a ti? ¿O vas a defender tu orgullo? ¿O vas a defenderte tratando de justificarte ante Dios? Déjame decirte que el arrepentimiento no es ver a Dios como alguien que va a venir a castigarte. El arrepentimiento es ver a un Dios con unas llaves que nos permiten salir de esa prisión, que nos permiten salir de ese lugar donde hemos estado. Cuando David fue confrontado por Natán, a pesar de que se sintió mal porque fue descubierto su pecado, David descansó. David pudo descansar y pudo darse cuenta que es 1000 veces mejor el poder confesar, el poder reconocer el pecado, que seguirlo ocultando, que seguir aparentando. Hermano y amigo, yo quiero invitarte a que no salgas de aquí siendo el mismo esclavo. No salgas de aquí siendo esclavo del pecado. No sigas secándote más por dentro. Hoy es el día de liberarnos. Hoy es el día de nuestra liberación. Deja de esconderlo. Deja de manejarlo a tu antojo. Es momento de entregarle todo a Dios. Yo quiero invitarte en esta hora que te pongas sobre tus pies.